Ya, arrancamos entonces. Nos habíamos quedado en el método numérico. Habíamos empezado para calcular el perfil de flujo. Hoy vamos a hacer íntegramente el método numérico. Lo vamos a volver a ver. Lo estábamos resolviendo con ustedes. Lo estábamos resolviendo ya con el método del paso directo. Aquí está. Entonces hemos aplicado con este método. Hemos aplicado el método del paso directo. Teníamos la ecuación esta. Era la ecuación de Brest. La ecuación de dinámica de fluido en condiciones permanentes. Luego teníamos la ecuación del método del paso directo, que también habíamos visto un poquito, que venía del primer orden de aproximación de la serie de Taylor, que es esta, para resolver la ecuación diferencial. Entonces aquí tengo el método de una diferencia finita. Es una diferencia finita para resolver la ecuación de Brest. Lo que habíamos empezado a hacer con ustedes era en la pizarra. Habíamos empezado a llenar todos los puntos. Hasta acá tenían ustedes de tarea terminar de calcularme todos los puntos hasta acá. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es este mismo problemita. Lo vamos a resolver en el Excel con todos los mismos datos que nos habíamos planteado en la anterior clase, con el mismo delta, de tal manera que vamos a tener la tabla ya hecha rápidamente para que vean, ¿no? Entonces, esta la habíamos hecho a mano, que era hacer un perfilito. Entonces, esta era la tarea que les había dejado, donde tenían que dibujar este perfil S2, que era este. La condición de borde que teníamos era que su borde en seca es que agua hacia arriba es la altura crítica, punto de salida. Entonces, esta es una curva down, que es una curva frontal, le hemos llamado, que es que a medida que va avanzando en el sentido del flujo, va perdiendo altura. Entonces, el delta, hemos calculado el delta H, hemos dicho que va a salir de la crítica y va a intentar llegar a la normal. O sea, va a salir de 0,74, que era la crítica que ustedes han calculado, y va a intentar llegar a la normal de 0,61 en este rango. Hemos dicho que había 3 centímetros entre la altura crítica y la altura normal. Entonces, dice que mi curva se va a mover en esos 13 centímetros. Ahora, lo que tengo que saber es cuántas iteraciones quiero hacer para poder dibujar mi perfil de flujo. Entonces, habíamos dicho que nosotros queríamos hacer aproximadamente en 5 iteraciones. 13 centímetros lo habíamos dividido entre 5 y nos había dado un paso de 0.025. Era el delta H. Entonces, hemos partido con el primer punto conocido, que era este, que es de 0.74. Y la posición S, aquí está la posición en S. Esta es la posición en S, aquí está. Y la posición en S era 0. Tenía 0.74 y la posición en S era 0. A partir de eso hemos calculado el área, el perímetro, el ancho superficial, el phi. Hemos calculado el phi y una vez que hemos calculado el phi, hemos aplicado la ecuación del paso directo, eso está, para encontrar el SI más 1, que es la siguiente posición. La posición inicial era 0 y con esta ecuacióncita hemos encontrado el SI más 1, el 746. Entonces, una vez que encontramos la siguiente posición, el SI más 1, que es el 746, volvemos otra vez a calcular todo el paso. El delta H es 0.025, él está bajando. Entonces, el siguiente es 0.715. Y la distancia era 7.46, la siguiente. Y la siguiente distancia 17.36 y así. Entonces, vamos a cargar este ejercicio ahorita al Excel. Y vamos a resolverlo en el Excel para terminar de cargar toda la... Entonces, en el Excel se puede hacer una planilla parecida a esta. Vamos a utilizar yo tengo una planillita aquí tipo, que es esta.
Este está hecho con el método estándar. Este es el trazo directo. A ver, voy a copiar esto. Lo vamos a hacer con ustedes. A este lo voy a llamar Exe1 porque es el ejercicio 1 que estamos haciendo. Y empezamos la planita. La planita me pregunta qué pendiente es. Nosotros nos habíamos dado un dato de pendiente que era 0.01, ¿no? Entonces aquí lo dejo 0.01, perfecto. El Manning que nos habíamos dado, era 0.013, que era el Manning del concreto. El caudal Q era de 2 metros cúbicos segundo. La base del canal, hemos dicho que era 1 metro. Era un canal rectangular, entonces este, que es el M, es el E, que es la pendiente, lo vamos a dejarlo 0, porque eso quiere decir que es un canal rectangular. Y la longitud del canal, que no sé si nos hemos puesto la longitud del canal en el ejemplito que estábamos haciendo. A ver, póngame en el chat. Lo dejamos con 100 metros. No tenemos apertura ni de compuerta, ni apertura aguas arriba, ni aguas abajo. No hay condiciones de borde externas a las condiciones mismas del sistema. Habíamos calculado con ustedes la altura crítica y la altura normal, que directamente yo los voy a copiar aquí, lo que nosotros hemos calculado. La altura crítica, habíamos dicho que era 0.74 y la altura normal 0.71. ¿Qué está pasando con mi pantalla? Maldita sea. Ya, a ver, vamos a ver si algo pasa con mi pantalla, pero vamos a continuar. 0.74, 0.61, el delta H, hemos dicho que era 0.0025. Y las condiciones iniciales que tenemos de partida es en H, va a ser la crítica o un poquitito menos de la crítica, 0.74 puede ser, o 0, tenemos con lo mismo para que nos dé lo mismo. Y en S, que era la posición, era 0. Entonces lo que hace la planillita esta es exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros a mano, ¿no? Va a calcular el perímetro, el área, perímetro sale 2.48, perfecto, lo mismo que hemos calculado, 0.74, la base sigue siendo 1. Este primer phi es de 100 metros y tiene una pendiente de 0.01 el canal, ¿no? Le voy a poner 1 aquí en la base. Ya la altura crítica, la altura normal, la se cuenta. Entonces lo que va a hacer la planita es exactamente lo mismo que nosotros. O sea, a ver, le vamos a poner, el delta va a ser negativo, porque tiene que ir bajando desde 0.74 hasta 0.61. Solo con un 0 es este 0.025, pero vamos a poner primero con 0.025 lo vamos a hacer. Y luego vamos a ir bien. Ya, entonces partimos de aquí con 0.74. 0 estamos haciendo con este método. El siguiente paso es este, que es 0.715, donde otra vez el perímetro es 2.43, el mismo que hemos calculado en clase, 0.715, base, phi y la posición.
la siguiente posición, 1 punto algo, la siguiente posición, 1 tanto. Entonces, aquí, por ejemplo, en 5 pasitos, ya hemos llegado a la altura normal. La altura normal 0,61, 0,61,5, más o menos en 38 metros hemos llegado a la altura normal. Aquí está. Hay algo que no hemos hecho muy bien. Los fees creo que no hemos calculado bien antes con ustedes, porque aquí el fee que está calculado es el área, el perímetro, la base. Pero el fee sale 0. El siguiente paso nos da a 0.078, a 1.365, a 4 hasta 36. Entonces, ahora si quiero graficar ya estas curvas, lo que voy a hacer es, voy a ponerme un delta mucho más pequeño. Hay algo que nosotros en la pizarra que hemos hecho allá, no sé, algo, los fees creo que no están saliendo muy parecidos a estos. El primer fee, Doc, no estaba bien calculado el de la pizarra. en la pizarra no El- hemos calculado bien, ¿no? Los fees. Porque el área y el perímetro están bien calculados. Pero entonces la anterior clase los fees no hemos calculado correctamente. Los fees tienen que ser estos que aparecen aquí. Menos 0,611, menos 0.028, menos 0.12. Entonces los fees estaban mal calculados en la última clase. 29, este sí estaba bien nomás, pero los fees eran negativos, pero no sé por qué los han dictado ustedes positivos en la pizarra que hemos hecho. El fee debería haber salido, todos los fees deberían haber salido negativos. El fee es esto, ¿no? La función esto. Entonces, por algún motivo, no sé por qué cuando ustedes han calculado, cuando han metido sus calculadoras, no les ha botado el fee correcto. Pero el fee correcto es este que ahora está aquí. El que nos aparece acá. Eh, aquí están todos los fees. Aquí están esos. Le voy a dar un paso más pequeño para que recalcule. Hasta 0.7, muy pequeño es esto. 0.00. Ya. Le he dado un fee de menos 0.01 porque quiero resolver en 13 pasos. Entonces, para resolver en 13 pasos, le he bajado el tamaño del delta H. Y lo que me muestra es esto. Entre aquí está la curva S2, que es esta, que sale de la crítica. Esta es la crítica a 0.74. Esta es la normal a 0.61. Esta es la S2 en 100 metros de longitud, que es esta, exactamente esta. Y esta sería su secuente de la S2. La secuente, aquí está, la ecuación que utiliza la secuente es esta, que es la altura secuente para secciones rectangulares. Y con esta ecuacióncita de la altura secuente estoy calculando la secuente en cada uno de los pasos. El perfil de flujo es este, el que ya está dibujado acá. Si me paro aquí, estoy graficando H versus S. Y esta es la secuente. S versus la secuente S2. Entonces el perfil de flujo que acabamos de calcular es este. Este. Si se fijan en el Excel es un poco más sencillo. Solo tienes que copiar la funcióncita. A estas las funciones. Y luego agarras la celda y la copias hacia abajo. Eso lo estamos haciendo con 13 pasos. Y en 13 pasos estamos calculando. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces aquí esta parte estaba mal. Estaban mal los fees, ¿no? Negativos. Alguna cosa hemos hecho mal en sus calculadoras. ¿Alguien tiene alguna consulta?
¿Hay alguna consulta de cómo hemos calculado este perfil de flujo? Los datos ya. Respecto a la fórmula de Fink, ingeniero, tal vez ese signo del denominador nos falló. ¿Es un menos o es un por? A ver, vamos al libro de Berlamont. Porque ¿Cuál es? parece que está dentro de la raíz también. ¿Cuál acá? ¿En el numerador o en el denominador? Este menos de aquí. Denominador. Ujú. Un menos es raíz de 1 menos S cuadrado y termina la raíz. Menos Q cuadrado B dividido entre G área mojada al Q. Este es un menos. Esta puede ser que eso haya sido, ¿no? Bueno, esta es la ecuación, pero este es un menos. Porque hemos hecho la ecuación de Bres. Este término de aquí lo podemos aproximar a 1. Y al final tiene que quedarte 1 menos fruta al cuadrado. Ese otro término de aquí es solamente el fruta al cuadrado. Entonces te queda al final 1 menos fruta al cuadrado. Pero sí, es el problema. ¿Alguien tiene alguna duda? Doc, en el último punto, cuando te sale 0.61, estaría ¿Ya? bien porque usted nos dijo, creo que cuando se aproxima mucho a 0.61 hay como errores en el Claro, método. por eso cuando nos hemos aproximado a 0.061, esto ha cambiado de... Miren, ¿qué ha pasado con el signo del phi? El signo del Claro, phi es positivo, sí. es positivo justamente porque probablemente nos hemos pasado a la altura normal. Probablemente nos hemos pasado a la altura normal y se ha vuelto positivo. Entonces esto podría ser, ¿no?, un poquito más, no son no 0 puntos. Si ustedes están haciendo este cálculo en calculadora, a veces es mejor no llegar hasta la normal, sino unos 5 centímetros por encima de la normal, o unos cuantos centímetros por encima de la normal, para no llegar hasta la normal. ¿Por qué? Porque también los phis se van haciendo cada vez más chiquititos. Aquí ya está con 4 ceros el phi, ¿no? Con 3 está el phi. Entonces, mientras más me puedo ir aproximando, probablemente se vaya haciendo mucho, mucho más pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque estas dos pendientes se van a ir igualando. Y si las pendientes se van a ir igualando, aquí el numerador va a tender a ser 0. Y este número va a tender a ser 0, ¿no? Pero en este caso, con este 0.61, sí, la distancia todavía sigue siendo 100. Sabemos que a 35 metros prácticamente llega a la normal. Y a partir de los 35 metros, donde casi llega a la normal, que es por aquí, luego se convierte asintótica a la normal. Ese sería el perfil de flujo. Entonces, Doc, aquí en este ejercicio tomaríamos en cuenta igual el 0.61. O ya Sí, no. puedes ponerlo. Puedes ponerlo, no, dependiendo de tus deltas, ¿no? O sea, ahorita no sé, a ver, esto tenemos los decimales de la altura crítica y la normal. ¿Cómo eran sus otros decimales de la altura crítica y normal? 0.741 me sería mi altura crítica, y la normal 0.614. ¿Y la normal? Sí, 114. 0.614. Ya, perfecto. Nos daremos un decimal más. El 0.71, entonces como hemos puesto 0.74, perfecto, porque estamos un poquitito más abajo. Este ya nos hemos pasado, entonces este me convendría a mí ya no llegar hasta 0.61. Entonces mi último delta, el último delta H, ya puede ser distinto. O sea, ya en lugar de poner el delta H de 0.01, lo que voy a hacer aquí es lo voy a poner un delta H un poco menor, de tal manera que el último es 0.29, todavía estoy un poco más. Voy a poner aquí este 5. Ahí está, 21.6. Entonces ya me he aproximado mucho más con este nuevo delta a la altura normal. La normal es 0.614 y mi último punto es 0.616. Estoy 2 milímetros por encima. Sigue siendo el phi negativo y está a 46 metros. O sea, 46 metros prácticamente yo ya he llegado a la normal. A partir de aquí ya se va a poner asintótica, no va a ser la normal y va a estar todo el tiempo paralela a la normal. O sea, si mi canal fuera
de 100 metros, el resto de estos 100 metros va a ser asintótica a la normal. Si mi canal fuera de 1000 metros, el resto de los 1000 metros va a ser asintótica a la normal. O sea, es mejor que llegar a esto, hasta aquí ahorita. Partir de un poquito menos de la crítica y llegar a un poquito más de la normal. ¿Alguna consulta? Ya, entonces sigamos con el libro. Entonces habíamos visto aquí esto, habíamos visto aquí el método del paso directo y ahora vamos a ver el método estándar más. El método estándar es este. Entonces el método estándar es un método que se utiliza cuando tú tienes el delta S, que el cambio en la posición está dado. Cuando el cambio en la posición está dado, la incógnita se convierte el cambio en la altura. Entonces en este caso lo que voy a hacer es eso. Tengo el cambio de la altura respecto a la posición, es el phi de h. Este cambio va a ser el hi más 1 menos el hi. Y aquí el delta S, que es el que se mantiene constante. Esto vamos a igualar al phi de hi, a la función. Si de aquí yo reemplazo si la siguiente altura, el hi más 1, va a ser igual a hi más delta h por phi de hi. Entonces con esto tengo la siguiente altura basado en la altura original y conociendo el paso. Este es el método estándar. Si vuelvo a la planilla, aquí tengo yo vamos a cambiar el nombre aquí. Este es el método paso directo. Y ahora aquí tengo una planilla para hacer el método estándar. Ese es el ejercicio 1, pero con el método estándar. Vamos a darnos los mismos datos para resolver exactamente el mismo perfil. La pendiente sigue siendo 0.01, el Manning 0.013. El caudal hemos dicho que era 2, la base era 1, el canal rectangular 0, la longitud era 100 metros, no había compuertas. La altura crítica me han dicho 0.74, 74.1, 61.4. Voy a copiarlo hacia esto. Ya está. Aquí tengo la altura crítica y la altura normal. Y empezamos. El dato, el delta H conocido es que voy a partir del 0.74 y el S que voy a partir es de 0. El delta quiero abarcar estoy pasando con esta en mi pantalla. Ya, el delta que voy a tomar es el delta S. Entonces, más o menos a los 40 minutos está agarrando esto. Entonces, lo que voy a tomar un delta S es de 1. Y vamos a empezar 0.74. Tengo aquí la altura 74.1, la altura normal. Este es un S2 el que estamos calculando. El perímetro, el área, base, phi. Tendría que ser lo que para el otro. Perímetro, altura, base es exactamente lo mismo.
Tengo la posición inicial, que era 0. La posición siguiente, que es 4 metros. Aquí vamos a ponerle un poquito menos a distancia. Los deltas aquí están en esta planilla. Están hechos para distintos deltas acá. Voy a ponerme uno aquí de delta para el primero. Y luego más o menos tengo un 1 aquí. Ya, vamos a hablar ahorita la pizarra. Vamos a ir calculando con ustedes el método estándar. Y vamos a comprobar con la planilla que ahorita vamos a hacer. Entonces hemos partido con 0,74. El primer delta nos hemos dado 1. Los primeros dos deltas nos daremos 1. El problemita un poquito del método del estándar es que es un poquitín más sensible al tamaño de delta que tomamos. Si tomamos deltas muy grandes, en los primeros pasos puede llegar a inestabilizarse el método. Ese es un poco el gran problemita que tiene el esquema numérico del método estándar, es que necesita deltas muy pequeños para arrancar. Si nosotros, por ejemplo, arrancábamos todo con 4, como hace rato les dije, 4, 4, viene que llega a colapsar el método, ¿no? Esto es num, quiere decir que es un error numérico. El siguiente fin no ha podido calcular. ¿Por qué? Porque el siguiente h lo ha calculado negativo. Porque era un salto muy grande de 0,4. Y para este método numérico de 0 a 4, o sea, de pasar de 0 a 4 metros, ha sido un paso muy grande. Y por eso ha colapsado. Entonces también tienen que tener ustedes cuidado en sus exámenes. A veces quieren usar directamente el método estándar y quieren dividir los 100 metros en 5 pedazos cada 25 metros y dan el primer paso a los 25 metros y ya colapsa su método numérico. ¿Por qué? Porque el método estándar es muy sensible al delta. Entonces por eso yo estoy cambiando el delta y el primer delta le estoy dando 1. El segundo delta también le da 1 para darle un poco de estabilidad y luego los demás deltas 4, no hay problema. Entonces mi posición en ese sería 0, 1, 2 y luego 4, 10, hasta 46, todos los demás pasos. Esta era la posición H inicial. Y eso es más. Le voy a dar un delta aún más pequeño, le voy a dar un delta de 0.1 para arrancar. 0.1 el siguiente, ya. Entonces el primer delta, para que vean, lo tengo que bajar aún más el delta. ¿Por qué? Porque si le dejaba incluso en 1, el método siguiente H sea 0.12. Y no puede ser porque tengo que estar yo entre la crítica y la normal. Entonces mi primer delta yo lo he bajado a 1 centímetro. Y mi segundo delta también a 1 centímetro. Entonces con esta bajada que he hecho 0,1, aquí he empezado a tener recién sentido 0,74, 0,67, 67 y recién he empezado a tener sentido y ya empezó a bajar hacia la normal. 0,615. Entonces este es el... A este puedo poner un 1 para concluir y listo. Esta sería la curva de 0,74 a 0,67. Y esta sería la curva, esta misma, S2, pero con el método estándar. Si se fijan igual, más o menos a 45 metros, llega prácticamente a la altura normal. Si las graficamos las dos juntas, que a veces es interesante hacer esto. Vamos a aumentar una, que sería la S2, pero con el método estándar. Los valores en X son estos. Y los valores en altura son estos. Entonces aquí podemos ver que la curva más clarita es el método estándar. Y la curva, la azul fuerte, es la hecha con el método de paso directo. Entonces, sí tienen
Las dos salen de la altura crítica y llegan a la normal, pero la del método estándar tiene este gran problemita de que el delta tiene que ser realmente muy pequeño, los primeros deltas, ¿no? Mientras más modifico el delta, si se fijan, ahorita lleva 0.05, el primer delta, a 5 centímetros y la curva se acerca mucho más, ¿no? ¿Se pueden fijar eso? Esta parte es sumamente importante que se den cuenta. Voy a llevar esto a 50, solo porque quiero que nos veamos, que nos fijemos eso, y voy a bajar esto hasta 0.5. Si se fijan, solamente he tocado este de 5 centímetros. Antes estaba con 0,1, con 10 centímetros. Y la curva me salía así. Fíjense, era celeste. Pues este es un poquito lo que estamos viendo ahorita, es para que vean lo sensible que es el método estándar al tamaño del paso. Si aquí yo le pongo 5 centímetros, ya mejora mucho más. Si le pongo en el siguiente 5 centímetros también, y va mejorando, este le puedo poner los 10 centímetros, 1 metro, y a partir de aquí que sea 2 metros, digamos, 2. Y aquí se fijan, ahora, por ejemplo, con esta configuración de deltas, el método estándar se ha igualado mucho al método del paso directo. Pero el método del paso directo es mucho más estable, tiene un esquema mucho mejor de diferencia finita. ¿Por qué hemos ido cambiando el delta? Lo único que estamos haciendo es que para cada iteración, para cada paso, me estoy dando un nuevo delta S. Este es el delta S, ¿no? Esta columnita es el delta S. En el primer paso he hecho un delta S de 5 centímetros, para el segundo paso he hecho un delta S de 5 centímetros, para el siguiente he hecho un delta S de 10, para el siguiente un delta S de 1 metro, de 2 y de 4. Porque necesito tener el control del delta S para que la curva me salga, para que el perfil de flujo me salga lo más preciso posible. Incluso si yo creo que si esto yo le doy un poco más pequeño, hasta un 0.01, aún mejor, aún más, ¿no? O sea, mientras más nos acercamos, por ejemplo, si es que mientras más nos acercamos a este 0.05, por ejemplo, o este 0.1, si se fijan, los primeros pasitos se tomó centímetros, ¿no? Y el perfil de flujo, el S2 del método estándar, casi por encima del paso directo. Es muy sensible al tamaño del paso que debe. Ese es el gran problemita del método estándar. Por eso, hacerlo, digamos, en la pizarra del método estándar, a veces tú te das un delta, vamos a llenar toda la fila y nos vamos a dar cuenta que ese delta no era suficiente para la estabilidad del método. Entonces, en eso un poquito el Excel nos ayuda porque podemos jugar con el delta como para saber exactamente lo que les decía, o sea, la sensibilidad que tiene el método estándar al tamaño del delta S que tome, ¿no? Aquí hemos visto, por ejemplo, el cambio de 1 centímetro a 5, luego a 10 centímetros y la curva cada vez se aproxima más a esta otra, ¿no? A la S2 con ese método del paso directo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda de los dos métodos? El método de paso directo que hemos hecho al principio, que lo hemos hecho en el Excel, lo mismo que estábamos haciendo en la pizarra de la anterior clase. El método estándar, ¿alguna duda? A ver, sigamos haciendo otros ejemplos más entonces. Vamos a hacer algo de que está en el libro del Verla.
Sigamos entonces con el libro. Hay un ejemplo aquí que lo vamos a resolver. Y dice, resolver el perfil S1 con los siguientes datos. La pendiente es 0.01, el Manning es 0.02, el caudal es 25, es un caudal trapezoidal con una base de 2 y un ángulo de 45 grados, o sea, el M es 1. La longitud es 50 metros y la condición de borde aguas abajo es de 2.5 metros. Entonces, ¿qué estamos haciendo resolver? Nos vamos a dibujar en nuestra pizarra. Vamos a hacernos en este otro costado. Aquí. Entonces, lo que me está diciendo, lo que está de datos es que es un canalito. Vamos a dibujarnos aquí el canalito. Ahí está el canalito. Los datos que me da el verla es que tiene una pendiente de 0.01. Luego nos dice que tiene un Manning de 0.02. Nos avisa que el caudal es de 25 metros cúbicos segundo. Nos avisa que la base es de 2 metros. Y también nos avisa que el M, que es la pendiente de los laterales de los bancos, es igual a 1, porque es de 45 grados. La condición de borde aguas abajo también nos la da, que dice que es 2.5 metros. Entonces, igual a mi pizarra, tengo esos todos los datos. La condición de borde aguas abajo es... A la condición de borde aguas abajo siempre le vamos a llamar HR, ¿ya? O sea, siempre que vean HR en sus prácticas, en el examen, en todo lado, es la altura del reservorio. Altura reservorio, que es aguas abajo. A este, vamos, en este caso también es dato, que es 2.5 metros. Sabemos que es un canal trapezoidal. Entonces, lo primero que tienes que hacer es calcular la altura crítica y la altura normal de este ejemplito. Otra planilla. Podemos empezar con ustedes a calcular la altura crítica y normal. Podemos calcular, un grupo que calcule la altura crítica y otro grupo la altura normal. Tenemos ya todos los datos, tenemos la pendiente, tenemos el Manning, el caudal, la base, la pendiente de los bancos laterales y esta es la condición de borde hacia abajo y sabemos que es 50 metros. Primer paso, calcular la altura crítica y normal. Calcúleme la crítica y la normal.
¿Cuánto les da? La altura normal, alguien calculó ya ahí, 1.74. A ver, la crítica y alguien más que va a calcular. ¿Alguien más puede calcular? La altura crítica 1.85, alguien más calculó. A ver, alguien más para que ya estar seguros que son los valores. La normal, alguien más puede calcularlo. Ya, entonces vamos a empezar acá. Tenemos ya la altura crítica, la normal. La crítica está por encima de la normal. Entonces, como la crítica está por encima de la normal, estamos hablando que son flujos de pendiente fuerte, pendiente S. Entonces aquí yo tengo la crítica y la normal está por debajo. La altura crítica está más o menos a 1.85, que es lo que ustedes han calculado. Y la altura normal está a 1.75. Tengo la condición de borde aguas abajo, que está más o menos a 2.5. Más o menos debe ser por ahí. 2.5. El perfil de flujo que voy a tener acá, si solamente tuviera que dibujar ahora el perfil, va a ser este. Este es el perfil de flujo que se va a dar. Este es un S1. Y el dato que ya tengo, o sea, el dato que ya está dado, es este punto de aquí. ¿Qué coordenadas tiene este punto? Este punto que acabo de pintar. ¿Qué coordenadas tiene ese punto? Sabemos que el canal es de 50 metros. Entonces aquí sería en mi eje de coordenadas. Este sería el 0. ¿Qué coordenadas tendría ese puntito que acabo de poner abajo? A ver, escríbame. Sus coordenadas de este puntito serían en X, va a ser 50. Y en Y va a ser 2,5. Entonces yo ya conozco las coordenadas del punto del que voy a partir el cálculo. Es 50, 2,5. Ahora, si voy a resolverlo por el método del paso directo,
incluso puedo encontrarme un delta H, que yo más o menos sé que va a ir, que ese perfil de flujo va a ir de 2,5 a 1,85. ¿Cuántos centímetros va a recorrer ese perfil de flujo? A ver, escríbame en el chat. Va a recorrer 65 centímetros. Perfecto. ¿En cuántas iteraciones quiero hacer? Supongamos que quiero hacer en 6 iteraciones. Si quiero hacer en 6 iteraciones, ¿de qué tamaño tiene que ser mi delta H? A ver, escríbame en el chat. Entonces, mi delta H tendría que ser igual a, más o menos, ahí me dicen 0,11. Sí, más o menos 0,11. 0,11 tendría que ser mi delta H, más o menos 0,18. Vamos a empezar con 0,11. En 0,011 quiere decir que en 6 iteraciones tendría que llegar a resolver el problema. Lo que voy a hacer es abrir una... Voy a abrir una plantillita en el Excel para hacer este ejercicio rápidamente. Quiero mostrarle de dos maneras el ejercicio. Doc, una pregunta. Dime. ¿El X del reservorio nos da el problema o nosotros Te da el hallamos el... problema. El problema Ah, nos ha dicho que abajo hay un reservorio de 2,5 metros de altura. Si no, no te sí, puedes inventar tú un reservorio. No. pero el X es de 50 metros. También nos da el problema. Ah, ya. Ya, Doc, gracias. Ya voy a usar esta plantillita. Es un solo tramo el problema, entonces vamos a anotarnos aquí los ejercicios. Creo que me vayan dictando ustedes acá. Es una plantita que tengo yo hecha para 2 tramos, pero lo vamos a resolver un solo tramo. ¿Cuánto era la pendiente? Vayan dictándome. O copiando en el chat. Mejor si me dictan. ¿Cuánto es la pendiente? 0.01. 0,01. El Manning. 0.02. Ya. El caudal. 25. 25. La base. 2. 2. El M era 1, ¿no? Porque es un canal trapezoidal. La longitud hemos dicho que es 50 metros. Y la condición de borde no tiene condición de borde a aguas arriba, porque no tiene altura de una, no existe una compuerta. Le vamos a dejar 0. Vamos a... No está automatizado. Vamos a calcular esto con el solver. Lo único que estoy haciendo aquí para calcular altura normal y crítica es que le voy a decir en el solver que el error entre el caudal que le estoy dando y el caudal que va a calcular con la ecuación de la altura normal lo iguale a 0. Entonces esto, que le dé un valor de 0, modificando la celda de la altura normal. Lo voy a resolver con un método no lineal.
y me da 1,5526, que es la altura normal. Otra vez el solver. Ahora este tiene que ser 0, modificando la altura crítica, y me va a calcular la altura crítica más. La altura crítica es 1,8525, que son prácticamente las mismas que ustedes han calculado, 1,55 y 1,85. Entonces voy al primer tramo, una curva sub, que es esta. Entonces aquí ya están los datos, 0.01, 02, 25, 21. El delta que hemos calculado con ustedes, hemos dicho que va a ir el H, su condición de borde es de 2,5. Esta es una curva S1, porque va a ir de 2,5 a los 50 metros, hasta la altura crítica, que es esta. El delta que habíamos dicho con ustedes era 0.01, no era 0.1. Que es de 2,5, va a bajar aquí hasta 3,8. Un poco más grande el delta, 0.5. Ah, no, el delta tiene que restarse, perdón. Este es menos 0.1. Menos 0.1 hemos bajado hasta 85. Esto es muy... Ya. Entonces, con este delta, el que nos hemos dado acá, esta es la figura que importa. Lo que tengo es, partimos de 50 metros. Calculamos el perfil de 2,5 en 50 metros. Y más o menos la altura crítica, que es un 85, la va a llegar a tener a los 14 metros de distancia, que es esto. La distancia aquí es 50 metros. Y este es el perfil de flujo que vamos a calcular. Parte de los 2,5 a una distancia de 50 metros. Y a medida que va bajando, el delta se va, el S también va, el S por sí solo va a ir siendo valor de 46, 42, 38. Así. Entonces más o menos a los 14 metros llegamos a tocar la crítica, como está aquí. Esta es la forma en la que yo quiero que ustedes calculen lo que yo acabo de hacer acá. Partir del punto aguas abajo y hacer el cálculo hacia aguas arriba, porque es una curva de remanso. Ok, entonces hemos salido de este puntito 2,550 y hemos determinado cuál era el perfil exacto de flujo, que es este. Ahora, ¿qué hace el verla en el libro para que no se confunda? El verla en el libro mueve su eje de referencias a este lugar. O sea, ¿qué hace el verla? Les voy a mostrar y luego vamos a ir al libro. También está, o sea, puedes hacerlo como hace el Verlamonte en el libro. Yo la verdad no lo aconsejo porque es mejor hacer el cálculo de aguas abajo hacia aguas arriba. Pero también funciona. Lo que hace el verla es su eje de referencias, que para nosotros siempre va a ser este, que es el que parte del origen del canal, este. Lo que hace el Verlamont, su eje de referencias, lo mueve y lo pone en una posición de acá. O sea, dice, yo no sé en qué punto es en el que este perfil choca con la crítica, pero el punto donde choque con la crítica va a ser mi nuevo eje de referencias. Y mueve su eje de referencias aquí. Y a este punto le llama 0 y sabe que la altura va a partir de la crítica. Entonces, este punto él conoce, el negro que acabo de poner, porque para él las coordenadas de ese punto va a ser 0 en X, la posición, y en altura sabes que es la crítica, que es un 85, o un poquito más de un 85, ¿no? 1.85, 1 le puedes poner o 2, yo qué sé, pero 1.85 es la punta. Entonces, este puntito computacional ya conoce el verla.
porque le ha movido su eje de referencia hacia acá. Y le ha bautizado este puntito como 0, 1, 85. O sea, tienes que conocer sí o sí tu punto de inicio de iteración. Entonces le ha puesto este puntito 0, 1, 85. Y a partir de este punto ha calculado este perfil de flujo hacia adelante. Entonces ha dicho, estoy partiendo del 1.85 y tengo que llegar al 2.5. Entonces lo que ha hecho él es esto. Vamos a copiarnos esta planilla. Voy a sacarle una copia. Y en esta copiecita vamos a hacer lo que le he hecho. A él ha calculado el S1 también. Tenía la crítica, la normal, tenía todos los parámetros, pero él ha partido de un punto que era altura 1.85. 1.85.3 le vamos a poner. Y en posición 0. Pero ahora aquí su delta tiene que ser positivo, porque va a ir creciendo a medida que va subiendo. Y el delta es positivo. Entonces, saliendo de este punto, 1.85 de 0, se ve que llega a la altura de 2.5 a los 35 metros. O sea, ha calculado el perfil de aquí hacia allá. O sea, les estoy mostrando nomás aquí qué es lo que ha hecho él en el libro. Pero a mí me interesa que todos los perfiles de flujo que son subcríticos y que son perfiles de remanso, siempre me calculen así, como está aquí, del punto conocido aguas abajo hacia aguas arriba. Así no tienen que estar moviendo sus ejes a cada rato, porque eso les crea confusión en el examen. Cuando están moviendo los ejes, tienes tu eje aquí al inicio, para otro ejercicio has movido tu eje de coordenadas aquí. O sea, si estás moviendo tu 0 de tu eje de coordenadas, les crea demasiada confusión en los exámenes. Entonces vamos a partir que siempre nuestro eje va a estar acá, en la partida. Este es nuestro 0, 0 toda la vida. Entonces, a partir de eso, los S siempre van a estar bien calculados. Pero para eso tenemos que partir de este punto conocido, que ese punto es 50.25. Lo que ha hecho la monta a partir de este puntito de aquí, porque su eje de referencias, como yo les he dicho, lo ha movido acá. Este es el eje de referencias del 0, 1.85, su punto conocido. Y de aquí parte para hacer el cálculo del perfil. ¿Le da exactamente el mismo resultado? Exactamente el mismo resultado. Si se fija, esta figura de aquí contra la nuestra es la misma curva, exactamente idéntica. Porque son 50 metros, ¿no? Si estos son 50 metros, llega faltando 14.5, quiere decir que en 35.5 ha llegado. Y justo son los 35.5. O sea, es exactamente el mismo perfil. Si los gráficos juntos son exactamente el mismo perfil, a ver, vamos a hacer copio y los gráficos juntos. Lo único que cambia es su eje de referencias. Uno empieza acá su 0, 0 y del otro acá. Pero si a su eje de referencias yo lo altero y le pongo el valor que sé que es de 14, en lugar que parta 0, que parta del 14.5, que es el que yo sabía que era, ambas curvas se sobreponen perfectamente. O sea, el método de cálculo es exactamente el mismo, va a calcular exactamente los mismos puntos. Lo único que cambia es cuál es tu condición de borde de la que estás partiendo el método numérico. Yo he partido de la condición de borde aguas abajo, del reservorio, y he calculado hacia aguas arriba. Y en el libro, Berlamont parte de su condición de borde aguas arriba, que es la crítica, él ya sabe que esa curva va a terminar en la crítica, entonces toma esa como su condición de borde y lo calcula hacia aguas abajo. Como podemos ver, da exactamente lo mismo, idéntico. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de hacer? Y si vemos, digamos, ahorita la tablita que calcula el VRA, le voy a poner 0 otra vez aquí.
y la vemos contra, aquí está la tablita que él calcula. Él empieza de 1.90 para evitarse estar muy cerca de la crítica. Directamente parte de 1.90 en la posición 0 y va calculando hacia 2.50. O sea, se da 10 centímetros. Cabalito llega a 2.50 a los 35.83 metros. Nosotros hemos partido también de un 85.3 y hemos llegado al 2.50 en la misma distancia de 35.82. Él ha llegado en 35.83. Entonces, eso es exactamente lo que él hace aquí. También aplica igual el método del paso directo, ¿no? Por eso calcula phi y calcula el siguiente S. El primer S, el I es dato. Y el siguiente lo calcula. Siguiente lo calcula. Siguiente lo calcula. Entonces esta tablita es exactamente la misma tablita que está aquí. Pues si vemos aquí, para 2 metros está en 2.70. A ver, nosotros vemos aquí estamos en 2 nosotros. Para 2 metros estamos en 2.89. $2.70, $2.89 para 2.10 también está en 7.46. Para 2.20 está en 13.52. Para 2.20, aquí está en 13.52. A nosotros nos da 13.68. O sea, prácticamente la diferencia son centímetros. Bueno, es que nosotros no hemos partido de un 85.3. Si quisiéramos hacer exactamente como él ha hecho, partiríamos de 1.9. Si partimos de 1.9, nos va a dar exactamente lo mismo que 1.9, 0. Para 2 metros, 2.79. Para 2.20, 13.57. Pero nosotros hemos hecho con más pasos aquí, ¿no? Con 0.05. Si hiciéramos con el mismo paso que ha hecho en el libro Berlamont, es esta tablita de aquí a aquí. Hemos partido con 1.9, 0, 2, ya está, 2.5. Hemos llegado con 35 metros prácticamente. Entonces la diferencia puede ser es en el centímetro, ¿no? Pero aquí el punto es que este perfil de flujo se desarrolla en 35 metros. ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Resuelvan este ejercicio. Pueden hacerlo a mano, este que está hecho por el Berlamont, y resuelvanlo de las dos formas que hemos hecho hoy. Con la condición de borde de aguas arriba hacia aguas abajo y con la condición de borde de aguas abajo hacia aguas arriba. Por si acaso, lo que les he dicho en toda la clase. Para mí es mucho más fácil y con menos posibilidad de equivocarse si todos los perfiles de flujo que son subcríticos los calculan de aguas arriba hacia aguas abajo. O sea, partimos del reservorio hacia la crítica. Porque así no tienen que estar haciendo un movimiento de su eje de referencias. Su cero de referencias va a seguir siendo el mismo, el inicio del canal. ¿Hay alguna pregunta? Quiero que hagan entonces ustedes mañana este ejercicio. Que hagan exactamente lo que yo he hecho en el Excel, lo hagan ustedes en sus casas en Excel. En los dos sentidos. ¿Ok? Mañana vamos a continuar con otro ejercicio. Directamente. Bueno, aquí está un poquito la altura secuente que ya hemos visto. Les he dado esta ecuación que es para calcular la altura secuente en canales, canales rectangulares. Y luego ya vamos a ver un poco condiciones de borde, que son condiciones de borde no naturales, ¿no? Una condición de borde impuesta, que pueden ser vertederos, que pueden ser compuertas. Ahorita ya hemos hecho un ejercicio que es un reservorio. Ese reservorio es una condición de borde impuesta, ¿no? Porque ha aparecido ahí el reservorio, sabes que tiene 2.50 de alto y ya tienes que calcular a partir de ahí innovación. Entonces mañana vamos a continuar con esto, directamente con perfiles de flujo en base a condiciones de borde impuestos. Manejo de compuertas más que todo.
¿Listo? ¿Alguna consulta de lo que hemos hecho hoy? Por si acaso, he estado viendo la posibilidad de que hagamos una práctica de perfiles de flujo afuera, en los canales de afuera del laboratorio. Entonces, yo les voy a avisar ya mañana si podemos hacerlo. Tal vez en grupos pequeños, podemos dividirnos en unos 5 grupos de 12, 15 personas para venir aquí al labo. Y la próxima semana podemos hacer primero un día de limpieza porque ha crecido la maleza. Y luego la subsiguiente ya podemos hacer la práctica de perfiles de flujo atrás, en los canales que tenemos afuera. Antes así no va a haber riesgo de que entremos dentro de los ambientes del lago, ¿no? Todo lo haríamos atrás. Pero yo les voy a confirmar mañana las fechas de esto y los grupos, cómo haríamos la práctica. ¿Alguna consulta? Doctor, habría que estar presente en la universidad donde nos diga, ¿verdad? Sí, aquí en el laboratorio sería. Yo ahorita estoy en La Paz. Bueno, estoy viviendo en La Paz por esto de la pandemia. No, no hay problema, al contrario de que hagas tu práctica y la entregues, no hay problema. Pues tu grupo puede tomar los datos y tú haces la práctica. Ya, gracias. Ok. ¿Listo? Entonces, en eso quedamos. Yo mañana les aviso si es que vamos a hacer la práctica en el lago. Tampoco es 100% seguro ahorita, tengo que revisar unas cosas más. Pero si hacemos grupos como de 15 personas, yo creo que tranquilamente podemos hacerlo un día esto. Ya, en eso quedamos entonces. Les dejo de compartir. Por algún motivo mi pantalla hoy ha crepitado. Voy a ver qué puedo hacer. Pero empezó a salir cosas raras. Pero ya, si no hay preguntas, mañana continuamos entonces con los ejercicios con alturas impuestas de condición de borde.